Paz de Dios sea con cada uno de ustedes en este hermoso día. Venimos aquí a glorificar y honrar el nombre de Dios y a edificarnos con su palabra y también edificarnos unos a otros, ya conforme a los dones que Dios nos ha dado. El día de hoy ustedes pueden tener en sus boletines, vean lo que vamos a ver el día de hoy. ¿Quién no puede ser discípulo de Jesús? Vean, ¿quién no puede ser discípulo de Jesús? Y lo decimos porque la cita base viene siendo Lucas 14. Es la razón por la cual le pusimos el título de esa manera. Y ahí en sus boletines tenemos los 3 puntos para que también ustedes ahí subrayen o ustedes ahí pongan las palabras indicadas en cada uno de los 3 puntos ahí en sus boletines. Entonces, ¿quién no puede ser discípulo de Jesús? Ahí y eso es lo que él se concentra a decir. Jesús en esta parte de la palabra de Dios. Entonces, si leemos, por ejemplo, estamos en Lucas capítulo 14 y pueden ver ahí tal vez el título que le pusieron en sus Biblias es Lo que cuesta seguir a Cristo. Entonces ese es el pedazo que vamos a estar viendo el día de hoy. Sean bienvenidos a todos los que vinieron a nuestras visitas. Gracias a Dios, ¿verdad? Porque pudieron estar aquí con nosotros y agradecemos que hayan recibido la invitación y hayan aceptado. Entonces, en Lucas capítulo 14, comenzando el versículo 25-26, para contestar el primer punto que está ahí en sus boletines. Dice aquí en el versículo 25, grandes multitudes iban con él, o sea, con Jesús, y volviéndose les dijo, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Ahora, esto ¿a quién se lo está diciendo? Dice, grandes multitudes iban con él. Ahora, el día de hoy, normalmente las personas dicen, hombre, aquí ya tengo la multitud, ni para qué les digo nada, ¿no? Es decir, si con tanto esfuerzo y todo eso, hay que los que quieren escuchar y todo eso, y tanto de, ándale, vengan y todo eso y aquello, y Jesús era al revés. Es decir, todo mundo, ¿verdad?, iba tras él, pero Jesús conocía los corazones de ellos. Que muchos tal vez nada más para a ver qué le puedo sacar de él, a ver qué milagro le puedo sacar, ¿verdad? A ver qué le puedo yo, a ver en qué me puede ayudar, ¿verdad? A ver si ahora sí pone a multiplicarse más comida, ¿verdad? Y entonces Jesús no quería tampoco darles una falsa esperanza a todas esas multitudes. ¿A qué me refiero? Bueno, que por ejemplo vamos a decir, aquí dice, grandes multitudes iban con él. Y hay muchas personas que piensan, bueno, como en todo el tiempo que Jesús estuvo aquí, ¿verdad? Yo lo seguí, yo estuve ahí entre la multitud, yo soy salvo. Y pues no, o sea, no queremos dar falsas esperanzas a las personas. Por ejemplo, hay a veces personas, ¿verdad?, que quieren bautizarse, pero no se quieren arrepentir. Decimos, no, es que el bautismo es para el creyente arrepentido. O sea, es el bautismo. Entonces, por ejemplo, si te bautizamos, pues también estamos como falseando el evangelio a ti, ¿verdad? O te estamos, estamos haciendo trampa porque te estamos dando una falsa esperanza. De que no, está bien, no importa que no te arrepientas, mira, con que ya tú digas, ¿verdad?, que yo ya me bauticé y aquí está mi certificado de bautismo y todo eso. Es más, aquí está la fotografía y todo, ya con eso, ¿verdad? Y entonces no le está dando una falsa esperanza a la persona. Y a Dios pues ni siquiera lo podemos engañar, ¿verdad? Entonces es bien importante que entonces para Jesús, que Él viendo las grandes multitudes, pero con ellos obviamente Él conociendo los corazones de quienes realmente estaban ahí, porque realmente lo querían seguir como su Señor y Salvador, y quienes estaban ahí, pero pues nada más para ver qué bien me da, pero sin ningún compromiso con Él. El día de hoy así son las personas, no quieren ningún compromiso. No quieren ningún compromiso. Es decir, y a veces hasta tratan a la iglesia de la misma manera. Es decir, van a una tienda y si la tienda no es como me gusta, ¿qué hago? Pues voy a otra, ¿verdad? Donde estén los mejores precios, más baratito, y donde también pues me atiendan bien. Y luego así a veces hacemos así con la iglesia, ¿no? No, pues yo estaba buscando iglesia, y no, hombre, todas piden diezmo.
no hombre, todas piden esto, y no hombre, todas piden que cuota para esto y que quién sabe qué y todo eso. Pero encontré la iglesia de Cristo y aquí no hay diezmos. Y entonces decía, y es verdad, o sea, aquí no andamos pidiendo diezmos, pero ¿qué pasa? Entonces la persona prácticamente es como que si hubiera venido porque aquí me conviene, porque aquí pues en vez de dar 10%, nada más doy 3% o 2% o 4% tal vez, o así. Entonces la persona está realmente por conveniencia. Entonces me acuerdo cuando una vez alguien nos visitó y todo eso, y dijo, no, ya no quiero ir allá, porque ya me mandaron el cobro de cuánto debía por todas las veces que me recogieron. O sea, de la van, así, ¿verdad? Y yo ya no quiero ir y todo eso. O sea, mira, deudor aparte, y huyéndole a eso. Entonces la cosa es eso, de que sí sería mal, ¿verdad? Que una persona viniera a la iglesia de Cristo y dijera, ay, pues qué bueno, porque entonces aquí no doy tanto. Cuando vemos la iglesia primitiva, de pura voluntad, eso sí, completamente voluntario, daba más o menos que el 10% de sus ganancias. Más, hasta vendían sus casas y heredades y daban y todo y así, ¿verdad? Eran pero de corazón. Porque habían entendido el evangelio, que ellos se merecían la muerte, ellos estaban convictos de pecado, de que ir hacia el infierno, y Dios los rescató. Y no nada más lo rescató en el sentido de que así, sino que Él murió por cada uno de nosotros. Entonces, pues de puro agradecimiento, ¿no? Entonces, o también, por ejemplo, hay unos, como decía, que entonces tratan las iglesias o como si fueran un restaurante, ¿no? Y van a este restaurante, a mí no me gustó tanto la comida, o aquí este restaurante, no, aquí no me atendieron, vea, o aquí, ay, no, ahí te daron mucho tip, o así, y no, o ay, la mesera me hizo mal la cara, vea, o ay, no, a mí no me gusta porque yo prefiero estar con donde hay puro hispano, vea, o así, ay, no, prefiero donde. Entonces, a veces, tratan así a la iglesia en el sentido de que, no, aquí imagínense, somos, no sé, 100 o algo así, y todos así, pero por uno, ¿verdad? que nos hizo cara de fuchi, ya con eso, ya no vuelvo a venir, y todo así, ¿verdad? Entonces, imagínense, o sea, uno dice, ¿realmente son personas entregadas a Cristo, están comprometidas con Cristo o no? Como esas personas que apenas se van a casar, y dicen, si funciona bien y si no nos divorciamos. O sea, esas personas, ¿hay compromiso? O sea, no hay absolutamente ningún compromiso. Entonces el día de hoy hasta dicen, ¿verdad? Si quieres un celular en esta compañía, no tienes que comprometerte. Nada más así, mes tras mes, y si no te gusta, pues te vas o qué sé yo. Y siempre están tratando más de empujar que a las personas conquistarlas. O sea, decir, mira, tú puedes venir aquí y no hay ningún compromiso. Es más, no sé si ustedes han visto aquí, junto a la copiadora, aquí atrás, hay un dibujito. Y está como si fuera una hermana de la iglesia, y acá está como que su primo o algo así. Y él está diciendo, según esto al predicador, mira, él dice que sí se hace miembro de aquí, pero siempre y cuando no lo pongan a hacer nada, que no le pidan dinero, que no esto, que no aquello. Entonces sí se hace miembro de aquí. Entonces en el caso de Jesús, imagínense, eran grandes multitudes. Y entre esas grandes multitudes, pues él sabía. Hay muchos aquí, ¿verdad?, que nada más están pensando que porque ya están aquí conmigo y todo eso, ya con eso ya están a salvo. Entonces dice, grandes multitudes iban con él, pero ¿qué hizo? Y volviéndose, ¿verdad? Él estaba así, ¿verdad? Y todas las multitudes, y él se volvió hacia ellos y les dijo, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún su propia vida, ¿qué dice? No puede ser mi discípulo. ¡Pum! Así. Hay unos que dicen, ay, ¿cómo? Es como cuando se acuerdan que vino alguien, yo te seguiré. Dice, las zorras tienen donde sus guaridas, ¿verdad? Las aves tienen sus nidos, y el Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza. Y así hay otras cosas también, ¿no? Sí, pero deja que primero entierren a mi padre, no, pues deja que los muertos entierren a sus muertos. O sea, palabras así fuertes. Y el día de hoy alguien dirá, ay, pues es que como que a Jesús le falta ir a un entrenamiento de evangelismo. Pero no, o sea, porque entonces, ¿qué pasa? Él no le quiere dar una falsa esperanza a esas personas que lo quieren seguir, sino que mira, si vas a seguir a mí, o sea, es un compromiso bien fuerte. Entonces fíjense cómo dice el versículo 26.
Dice, si no hacen eso, no puede ser mi discípulo. Entonces está como dándoles a entender, mira, no se engañen. Si nada más me están siguiendo, pero para ver qué reciben de mí, pero realmente no quieren comprometerse conmigo, entonces ni para qué. Entonces aquí en el punto número 1 le pueden poner el que no ama. Ahí en la línea viene la palabra ama. El que no ama a Jesús más que nadie. O sea, ¿quién no puede ser su discípulo? Número 1, el que no ama a Jesús más que a nadie. Entonces él tiene que ser el número 1, vea, el que usted ame más que nadie. Y es que, por ejemplo, la palabra aborrecer, ¿se acuerdan cuando una parte en la palabra de Dios dice a Jacob amé, más a Esaú aborrecí? Entonces es como un escogimiento. Aquí hay dos cosas, vea, ¿qué vas a amar y qué vas a aborrecer? Solamente puedes amar a uno. Hablando de esa entrega, hablando de ese de ser discípulo, de que Él sea tu maestro, que Él sea tu Señor, de que Él sea tu Rey. Entonces es bien importante, vea, cómo nada más Él. Ahora, para que no malentiendan esto, vea, para que no digan, porque una persona que tal vez sí aborrece a su familia, diga, pues esta ya la tengo. Aquí dice, vea, que aborrezca a padre, yo aborrezco a mi papá, vea. No, aquí dice que aborrezca a mi esposa, pues yo la aborrezco, ¿verdad? A mis hijos también son unos molestos, así. Y yo, no, para que no se malentienda y que se diga, pues de la número 1 es así facilito, esa facilito la hago. Y luego no está hablando de aborrecer, así como de odiar. Y porque acuérdense, dice, si alguno viene a mí y no aborrece a padre, a madre, a mujer, hijos y hermanos y hermanas, aún también su propia vida no puede ser mi discípulo. Entonces, acuérdense, un discípulo es ¿qué? Uno que sigue al maestro, en este caso el que sigue a Cristo. ¿Se acuerdan que hoy en la mañana hablamos de que Jesús decía, si me amáis, guardad mis mandamientos? Y acuérdense que entonces el punto número 1 es el que no ama a Jesús más que a nadie, no puede ser su discípulo. O sea, nuestro amor número 1 debe ser Jesús. Pero si nuestro amor número 1 es Jesús, vamos a guardar sus mandamientos. Entonces vamos a ver los mandamientos para que no se malentienda el versículo 26. Primeramente vamos a ver según lo que él dice aquí, padre, madre, mujer, hijos, hermanos, hermanas. Vamos a ver citas para que no se malentienda cuáles son los mandamientos de Jesús para nosotros en cuanto a ellos. Colosenses 3:20. Vamos a Colosenses 3:20. Colosenses 3:20 dice, hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada ¿a quién? Al Señor. O sea, ¿a quién? A Jesús. ¿Sí se fijan? Dice, hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Entonces, esto lo digo porque como dice aquí, el que no aborrece a padre y a madre, entonces conste que no estamos hablando de que entonces lo odio y que sea irrespetuoso y que todo eso. No. Estamos hablando en cuanto a escogimiento. ¿A quién vas a escoger a obedecer más que nadie? ¿A Jesús o a tus padres? Y esto, ¿por qué lo decimos? Porque lamentablemente esto ha pasado, no sé si le ha pasado a ustedes, en que a veces que padres dicen, no hijo, si te haces cristiano, te desheredo. No hijo, no tienes permiso de ir, y no esto, y no aquello, y todo eso. Y está el hijo chamacote ya grandote, 18 años, y no, pues es que yo quería ir, pero mi papá no me deja, no, yo quería ir y todo eso, y ya es adulto, o sea, ya es dueño de sus propias decisiones. Pero ¿qué pasa? No, es que me están diciendo cosas, mi familia y todo eso. Entonces uno, ¿a quién está amando más? Pues yo conozco personas que los echaban para afuera de la casa. ¿Por qué? Porque querían hacerse cristiano. Dice, aquí, mira, si eres cristiano, aquí no te paras y todo eso. Entonces ellos tenían que hacer esa difícil decisión. ¿A quién voy a amar más? Vea, a Jesús, que me dice, vea, que me rinda a Él y todo eso. O a mis papás, vea, que, para tenerlos felices, me voy a quedar, vea, en la religión en la que están ellos. Entonces, por eso es bien importante, vea. Pero eso sí, entonces una vez, vea, pero si somos cristianos, ¿qué es lo que dice Jesús? Vea, que nosotros, hijos, obedecemos a sus padres en todo, porque esto agrada al Señor. Ya cuando somos grandes, vea, ya cuando hemos formado nuestro propio hogar, lo que queda por hacer es honrarlos, vea. Entonces, como vemos ahí en 1 Timoteo 5:4. 1 Timoteo 5:4. Otra vez, entonces estos son mandamientos del nuevo pacto, es decir, el pacto con Jesús. Entonces, si amamos a Jesús, si lo ponemos a Él en primer lugar, vamos a obedecer esos mandamientos. 1 Timoteo 5:4, que dice,
Pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan estos primero a hacer ¿qué? A ser piadosos para con su propia familia y a recompensar a sus padres, porque esto es lo bueno y agradable delante de Dios, ¿verdad? Entonces uno puede ver, ¿verdad?, que como no se está hablando en el sentido de que voy a descuidar a mis padres, no. Al contrario, si amas a Jesús, vea, más vas entonces a hacer lo que dice Jesús, vea, que uno tiene que hacer. Entonces, ahora, aparte de papá y mamá, vea, que dice en Lucas 14:26, después dice mujer, ¿verdad? Entonces, hablando del cónyuge, vamos a ver Efesios 5:25. Efesios 5:25, que es lo que entonces es el mandato de Dios para nosotros en este caso los varones. Efesios 5:25 dice: maridos, ¿qué dice? Amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Entonces el Señor Jesucristo y hasta nos pone el ejemplo de que nosotros amemos así a nuestras mujeres. Entonces, si realmente vamos a ser discípulos de Jesús, vamos a hacer esto. El otro, hablando ya de las mujeres, Tito capítulo 2, versículo 4, Tito 2:4 dice: que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos. Entonces ahí también, aparte de la doctrina de Cristo, es que la esposa también ame, ¿verdad? Aprenda a amar a su marido. Y luego, ¿a quién más? A los hijos. Entonces es lo otro que aquí dicen en Lucas 14:26, ¿no? Padre, madre, mujer, hijos, ¿verdad? Entonces también están ahí los hijos. Y luego después de hijos, que viene, dice hermanos y hermanas. Entonces vamos ahí a Primera de Juan 3:16. Primera de Juan 3:16, que dice: en esto hemos conocido el amor, en que Él, Jesús, puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Entonces ahí está bien claro. Entonces sí, cuando usted escuche: yo ya tengo la número 1, ¿verdad?, porque yo sí odio a mi familia. No se trata de eso, ¿verdad?, sino se trata de que aborrece en el sentido de que usted ha escogido a Jesús más que a su familia, en el sentido de obedecerles, en el sentido de decir, ¿verdad?, bueno, pues yo quería hacerme cristiano, pero mi cónyuge no me deja. Y luego, no, o sea, la salvación es, ¿verdad?, es personal de cada quien. O no, es que mis hijos, no, dicen que no, que no quieren cristianismo aquí. No, pues por mis hijos, no lo voy a hacer. Ahora, ¿ustedes creen que hay personas que no hacen cosas así por sus hijos? Digo, si hasta yo he escuchado personas que gastan un montón de dinero y luego le dicen: ¿y por qué gastó en eso? O sea, algo bien grandotote y ya no puede pagarlo y todo eso. No, pues es que a mis hijos les gustó. Entonces, como que si los hijos fueran a poner el dinero, ¿no? Entonces, bien importante, otra vez, estamos hablando cuando es en medio de que la familia le está queriendo apartar de Dios, le está queriendo apartar de Jesús. Entonces, ¿a quién va a obedecer? ¿A Jesús o a su familia? Y no, tiene que ser a Jesús. Pero como ya vimos, si usted es seguidor de Jesús, va a ser mejor padre, va a ser mejor hijo, va a ser mejor cónyuge, va a ser mejor hermano. Entonces bien importante eso. No fui para allá, pero Primera de Juan 4:20-21. Primera de Juan 4:20-21. Si alguno dice: yo amo a Dios, y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de Él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. Entonces se fijan, ¿no se dan cuenta de algo? Es esto: entre más amamos a Jesús, vamos a amar más a todos. Vamos a amar más a nuestro cónyuge, vamos a amar a nuestro papá, vamos a amar más a nuestros hijos. Pero entonces siempre es Jesús en primer lugar. Siempre es en Jesús en primer lugar. Entonces, qué interesante, ¿no? O sea, cuando entonces sí aprendemos a poner a Jesús en primer lugar, todos los demás también son afectados en el sentido de nuestro amor hacia con ellos. Porque Él es el que nos manda eso. Pero si la persona no pone a Dios en primer lugar, ¿cómo van a estar sus familias? No, porque si no han aprendido a amar a Jesús y ponerlo en primer lugar, entonces no van a obedecer los mandamientos de Jesús. Y por lo tanto, la familia pues va a estar mal, ¿verdad?
Entonces, por eso es bien importante. Mateo 10:37. Mateo 10:37. ¿Qué dice ahí? Y esta cita ya nos da a entender a qué se está refiriendo ahí Lucas 14. Fíjense, Mateo 10:37. Mateo 10:37. Aquí está entre mis hojitas despegadas de la Biblia. Dice, el que ama, aquí está Jesús hablando, ¿no? Y es el mismo tipo de situación. Otra vez, vea que cuando ya las personas, tus parientes, quieren hacerte decidir de que, pues no, mira, si te vas con Jesús, ni llegues a casa. No. Entonces fíjense, ahí está el contexto. Entonces Mateo 10:37, ¿qué dice Jesús? El que ama a padre o madre, y luego ¿qué dice ahí? Más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o a hija más que a mí, no es digno de mí. Entonces, y ustedes pueden ver lo que sigue, ¿verdad? El que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. Que es lo que estamos viendo en Lucas 14. Entonces, volviendo ahí a Lucas 14, podemos ver que eso se refiere. Por eso lo pusimos ahí como número 1. El que no ama a Jesús más que a nadie, no puede ser discípulo de Cristo. Y entonces lo que les quería decir era esto. ¿Se acuerdan que les decía cómo para las personas que ya, odian a su familia, pues dicen, pues qué fácil? Entonces es esto. No, primero ama a tu familia, ama. Y entonces ponlo en segundo lugar. Entonces entonces Jesús le está diciendo esto a personas, ¿verdad?, que van a ser perseguidas por su familia y todo eso, pero son personas que aman mucho a su familia. Entonces imagínense, pero yo lo amo y todo, dice, pero lo tienes que poner en segundo lugar, ¿verdad? Entonces bien importante, ¿verdad? Aquí yo le puse, esto se lo dice Jesús a personas que aman mucho, ¿verdad?, a su familia, pero y ahora van a amar más a Jesús. Aquí también le puse, para poder aprender a aborrecer a tu familia, tienes que aprender a amarlos primero. Qué curioso, lo voy a leer otra vez. Para poder aprender a aborrecer a tu familia, tienes que aprender a amarlos primero. Entonces, estimarlos y todo eso. Y entonces ya que los estimas bastante, ¿verdad? Ok, en segundo lugar. Siempre en primer lugar. No que ahora los vas a odiar, sino en el sentido de ponerlos en segundo lugar. O aquí le puse también, entre más aprendas a amar a Dios, entre más aprendas a amar más a Dios, más vas a amar a tu familia. Es interesante. Entre más amas a tu familia, menos amas a Dios. Porque entonces ya lo que a tu familia haga, pues eso haces, sin importar si es bueno o malo. Entonces, pero si amas más a Dios, vas a amar más a tu familia. Entonces, pero eso sí, nunca poniéndole en primer lugar, siempre poniendo en primer lugar a Dios. Y luego, vamos ahí a Lucas 14 otra vez. Después, ¿qué dice? En la segunda parte del versículo 26, ¿qué dice? Después de que dice que padre, madre, mujer, hijos y hermanos y hermanas, y luego ¿qué dice? Y aún su propia vida no puede ser mi discípulo. Entonces dice que yo aborrezca mi propia vida. Otra vez es de ponerme yo en segundo lugar. Porque acuérdense que la palabra de Dios dice que hay que amar a nuestros prójimos como ¿qué? Como nosotros mismos. Y digo, pues qué padre, porque entonces como yo me aborrezco mucho, pues voy a aborrecer a todos. No. Entonces se fijan cómo no se trata de eso, no, sino que uno tiene amor, ¿verdad?, por uno mismo, o así, uno cuando nace y todo así, uno tiene ese amor. Pero entonces es de siempre amar más a Dios, ¿verdad?, antes que a uno mismo. Porque uno puede hacer una agenda de lo que quiere uno hacer para su vida. Y voy a hacer esto, y voy a hacer aquello, y todo aquello. Pero de repente Jesús tiene otra, no, mira, yo te quiero acá, mira, yo tengo este otro llamado para ti y todo eso. ¿Y qué tiene que hacer uno? Escoger el llamado de Dios o decir, pero yo ya tengo y ya he construido todo esto y aquello. No, dejarlo en segundo lugar, vea mi vida, lo que yo quería hacer, mis metas y todo eso, por las metas de Cristo. Hay una cita, ¿no?, en el Salmo de que Jehová cumplirá su propósito en mí, ¿verdad? No son mis propósitos, son los propósitos de Dios. Entonces vea cómo
Fíjense lo que dice entonces Lucas 14, ya leímos la segunda parte, y aún también su propia vida no puede ser mi discípulo. Y versículo 27, y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Entonces es el punto número 2. El punto número 2 es el que no está dispuesto a sufrir por él. Entonces, ¿quién no puede ser discípulo de Jesús? El que no está dispuesto a sufrir por él. No puede ser su discípulo. Dice, y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. ¿Y eso a quién se lo dijo? A esas grandes multitudes que lo seguían. Pero decían, no, o sea, tienes que estar dispuesto a sufrir por mí. Porque ¿qué era lo que él hacía Jesús ahí con ellos? Los sanaba, les sacaba a los demonios, les daba de comer, puras cosas buenas. ¿Y qué pasaba a la hora cuando venga la sufridera? ¿Se acuerdan cómo era el que está en piedras, no, sembrado entre piedras? Que porque no tiene raíz, dice, al principio, ay, bien contento, recibe la palabra con gozo, y de repente vienen las tribulaciones y se va. Entonces, antes de que vengan las tribulaciones, Jesús está advirtiéndole, si no estás dispuesto a sufrir por mí, o sea, a cargar tu cruz, no puede ser mi discípulo. Tarde o temprano, cuando venga el sufrimiento, se va a notar que realmente nunca lo fuiste, que nunca fuiste mi discípulo. Entonces, bien importante. Aquí yo le puse algo curioso. El que siempre ha sufrido en esta vida hace todo lo posible por dejar de sufrir. O sea, si usted vive una vida que ha sufrido mucho en esta vida, no por Cristo, sino que simplemente ha sufrido que económicamente, o que por enfermedad, por lo que sea, ¿no? Injusticias políticas o qué sé yo. Pero si usted siempre ha vivido así en injusticia, sufriendo, o sea, si usted siempre ha sufrido, siempre su intención es dejar de sufrir. Siempre su mente está, voy a hacer todo lo posible, o voy a ganar dinero, o voy a estudiar y voy a esto. ¿Para qué? Para dejar de sufrir, ¿verdad? Esa es la mentalidad. Yo quiero dejar de sufrir. Imagínense todos esos montones de otra vez multitudes detrás de Jesús, ¿verdad? Ellos estaban siguiéndolo porque no querían sufrir, ¿verdad? Y me sana, ¿verdad? Y me esto y me aquello, ¿verdad? Pero entonces Jesús, ¿verdad? Dando a entender de que, mira, no voy a ser que de repente pura persona, que realmente puro acomodado aquí para que yo nada más puras cosas buenas. Y a la hora de cuando venga la tribulación, porque iba a venir la tribulación después de que Jesús muriera y resucitara y se fuera. Sí, ¿verdad? La gran persecución a los cristianos y todo eso. Entonces, ¿qué pasa? Dice, si no tomas tu cruz y sigues en pos de mí, no puedes ser mi discípulo. Entonces, por eso les digo, la mentalidad a veces que uno tiene es, si siempre uno ha sufrido en esta vida, hace todo lo que uno puede con tal de dejar de sufrir. Y de repente viene Jesús y le dice, tienes que sufrir. Entonces, para uno es como que, ¿cómo? O sea, toda mi vida yo he estado tratando de no sufrir, y luego me estás diciendo, mira, si quieres venir en pos de mí, tienes que estar dispuesto a sufrir. Pero eso sí, ya se refiere a sufrir, ¿por qué? Por él, ¿verdad? Por ser cristiano. No sufrir porque simplemente está sufriendo como cualquier otro ser humano, sino porque está sufriendo en el nombre de Cristo, es decir, por causa de Cristo está sufriendo. Vamos a ver unos ejemplos a qué me estoy refiriendo. Primera de Pedro 4. Primera de Pedro 4, ahí, en la parte de atrás, ahí en sus Biblias. Primera de Pedro 4, versículo 15 y 16. Primera de Pedro 4, 15 y 16. Dice, así que ninguno de vosotros padezca como homicida, o ladrón, o malhechor, o por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello, ¿verdad? Que no está sufriendo porque se lo merece, sino que porque es cristiano, quiere ser fiel al Señor, y las personas lo echan o lo persiguen, ¿verdad? O les hacen cosas malas simplemente por ser cristianos. Entonces no te avergüences, sino glorifica a Dios por ello. Y luego también 1 de Pedro 2, 20 y 21. 20 y 21. Pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis, mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Y luego que dice el versículo 21, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos, ¿qué cosa? Ejemplo, para que sigáis
sus pisadas. Entonces uno puede ver, o sea, Él sufrió todo eso para que nosotros también siguiéramos su ejemplo de sufrir por la causa de Dios. Entonces bien importante, ¿verdad?, que nosotros estemos disponibles, ¿verdad?, dispuestos a sufrir por Jesús. Ahí mismo 1 Pedro 3:17. 1 Pedro 3:17. Porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal, ¿verdad? Entonces es bien importante, ¿verdad? Si nosotros no estamos dispuestos a sufrir, ¿verdad?, por Él, no podemos ser sus discípulos. Entonces por eso es muy importante que nosotros reenfoquemos nuestra mente, ¿verdad? Si toda nuestra vida era tratar siempre de dejar la sufridera atrás y dejar la sufridera atrás, y de repente entonces cuando llegue la hora de sufrir como cristiano, tal vez no quepa en nuestra mente y diga, no, hombre, si yo hasta aquí he llegado y todo lo que he sufrido para llegar hasta aquí, y luego me estás pidiendo, vea, ya que estoy, ya que tengo ahí mi casita, ya tengo mis carros, ya tengo mis cosas, ya tengo mi salud, y ahora me estás pidiendo que sufra por ti. Entonces, pues sí, ¿verdad? Si, como Él dice, si es la voluntad de Dios, que sufras, entonces pues entonces uno tiene que aceptar el sufrimiento. Lucas 14, 27 al 30. Ahí donde estamos el pasaje. Lucas 14, 27 al 30. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. No sé si ustedes han visto esa ilustración que unos han puesto en Facebook, que está una persona, es una caricatura, y está cargando una cruz. Se supone que es como un cristiano, ¿no? Y está y haz de cuenta que le pesa mucho, y lo recuesta, y ¿qué hacemos? Pues vamos a hacerla más cortita, y con una sierra y la hace más cortita, y ya se la pone, y va, y no, todavía está muy pesada, y la cuesta otra vez, y la corta un poquito más, y ahí va otra vez, y no, todavía está como muy pesada, todavía no, y luego la cuesta, le corta más, y hombre, hasta que queda una crucecilla ahí, bien chiquita. No, pues ya puedo. Y de repente viene un abismo, y tiene que ir al otro lado del abismo, ¿no? Está así nada más así, la tierra, y luego la tierra sigue por acá. Y vienen otros con su cruz bien grandotota, ¿ya? Y ponen la cruz ¡plum!, como puente, y ellos pueden pasar. Ellos tienen que se sigan como Jesús dijo, el que no toma su cruz, ¿ya?, y viene en pos de mí. Entonces se cuenta que cada quien agarra su cruz y pone. Y Él pone la cruz y así el abismo, o sea, quedó cortita. Entonces así a veces nosotros, y eso puede pasar, de que uno como cristiano, ya siendo cristiano, trate todo lo posible de evitar, sufrir. Tanto así que es que a mí me gusta ya la vida que tengo, es bien cómoda. Aquí en mi casita, con aire acondicionado, ¿verdad? Y veo a otros con mucha necesidad. Ya no quiero ver así. Voy a cerrar la ventana de las persianas, o así, para yo no ver así, voy a hacer algo al respecto, a cerrar la ventana, o así. Pero eso, quiero decirles esto es muy cierto. Entre más entonces lo bendice Dios a uno, porque Dios nos bendice. Lamentablemente a veces somos como Israel, que cuando llegó a la tierra prometida, y eso era bendición de Dios, después se olvidaron de Dios, a hacer su propia voluntad. Entonces, cuando somos bendecidos, que Dios nos da más, no sé si usted, examínese a usted mismo. Es más difícil ser generoso cuando se tiene más. Es más difícil ser generoso cuando se tiene más. Entonces, por eso es bien importante, entonces eso de la cruz, ¿verdad?, es casi como algo voluntario de cada quien. Y al final del día, al final de nuestras vidas, se va a ver si realmente nosotros quisimos o no quisimos cargar nuestra cruz. O simplemente como que nos encapullamos. Y sí, que todo el mundo sufre todo eso, y yo aquí estoy nada más esperando a Dios. y uno no quiere sufrir nada por el nombre de Cristo. Entonces, bien importante. Entonces, y quería también ver Mateo 23.
Mateo 23, versículo 34. Mateo 23, 34. A ver si estoy bien aquí. Dice, por tanto, he aquí yo os envío profetas y sabios y escribas, y de ellos a unos mataréis, ¿y qué? Y crucificaréis, y a otros azotaréis en vuestras sinagogas, y perseguiréis de ciudad en ciudad. Esto se lo está diciendo a los incrédulos. Esto se lo está diciendo, vea. Dice el versículo 33, serpientes, generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? Y luego les profetiza lo que va a pasar. Dice, por tanto, aquí yo os envío profetas y sabios y escribas. Ya hablando de ustedes sabían cómo los que escribieron la palabra de Dios y la tradujeron que al alemán, que al español, que al inglés, o sea, quién sabe cuántos ya han sufrido con tal de que también se preservara la palabra de Dios. Dice, y de ellos, le está diciendo a los malos lo que le van a hacer a los buenos, a unos mataréis, y lo que dice, y crucificaréis. O sea, después es por eso, o sea, sí, después también hubo cristianos que fueron crucificados y de todo, fueron muertos, dice, y torturados. Y a otros azotaréis en vuestras sinagogas y perseguiréis de ciudad en ciudad. Y por eso dice el versículo 35, ¿ya? Por eso va a venir ese día cuando va a venir la destrucción de Jerusalén y todo eso, ¿ya? Para que se cumpla todo, ¿ya? La ira que ustedes se merecen. Y luego, ahí estoy en Mateo 23, el capítulo 24, versículo 9, ya hablándole a los suyos, Jesús, dice, pero hablando de la misma situación, dice Mateo 24, 9, entonces, ya hablando a los suyos, os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes, que dice ahí, por causa de mi nombre, ¿verdad? Y como dice ahí, muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Entonces, desde antes de que eso pase, le dice, tienen que sufrir por mí, porque va a haber un tiempo que hasta entre ellos va a haber quienes entonces no lo toleren y también ellos se van a ir traicionando unos a otros y todo eso. Este es cristiano. Cuando, oye, pues tú eras cristiano también, pues sí, pero ya no quise sufrir esto se traicionan unos a otros. Entonces, bien importante, vea cómo, por eso dice, vea, el que no está dispuesto a sufrir por Cristo no puede ser discípulo de Jesús. Y el punto número 3, volviendo otra vez ahí a Lucas 14. Antes de eso quiero ver el versículo 28, Lucas 14, 28. Aquí él pone un ejemplo. Porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? Qué curioso que dice, a ver si calcula si tiene los gastos, si tiene el dinero para poder empezarla. Si no dice para poder acabarla. Mira, si uno está en una maratón, uno está con el propósito de ¿qué? De acabarlo, sí, de acabarla, no de empezar y, bueno, yo nada más voy a durar una milla, aunque es realmente de 10 millas, no. O sea, si tú empezaste es porque tu meta es terminar. Entonces aquí dice, a ver si tiene lo que necesita para acabarla. Versículo 29, no sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, que dice, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él. Y eso pasa o no pasa el día de hoy, cuando una persona dice de así, me voy a hacer cristiana y todo eso, y tal vez hasta se bautiza, y después se va al mundo otra vez. ¿Se burlan de él o no? Sus parientes, sus hermanos, sus amigos, sus compañeros de trabajo y todos, mira, ya ve, pura llamarada de petate, así, o sea, puro así, de que, sí, y todo, y nada. Son como los que fueron sembrados entre piedras, con mucho gozo al principio, y vino la tribulación, y mejor se fueron, no aguantaron. Entonces, esto pasa exactamente lo que Jesús está diciendo aquí, y se comiencen a hacer burla de él. Entonces Jesús no quiere, si me vas a seguir, enséñame en serio, porque yo no quiero personas que me sigan y después se estén burlando de ella. Versículo 30. Dice diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. El versículo 31, fíjense que quiero decirles algo. El versículo 31 y 32 yo simplemente lo veía como otro ejemplo, como otro ejemplo más en cuanto a eso del costo de seguir a Cristo. Pero que me doy cuenta que tiene que ver con el tercer punto.
Es decir, el tercer punto en sus boletines es, el punto 3 es el que no renuncia a todo lo que posee. Entonces ahí la palabra es renuncia. ¿Por qué? Por lo que dice el versículo 33. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, ¿qué dice? No puede ser mi discípulo. Y entonces me doy cuenta que cuando estaba estudiando este mensaje me quedé, yo tanto que lo he leído, y simplemente yo veía el versículo 31 y 32 como otro ejemplo, como el de la torre. Y hasta que de repente capté algo más. Dice el versículo 31 y 32. ¿O qué rey, al marchar a la guerra contra otro rey, no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10,000 al que viene contra él, como dice? Con 20,000. O sea, el otro es más fuerte. Versículo 32. Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Entonces, yo cuando leía esto, yo decía, como que algo no cuadra al principio. Cuando yo lo veía, pues simplemente otro ejemplo como el de la torre. Porque yo decía, el de la torre se burlaron de él porque no pudo terminarla. Yo pensaría, si yo fuera una persona de un rey que va a la batalla y después ando pidiendo condiciones de paz, pues da a entender como que entonces se van a burlar de mí. Eso es lo que yo pensaba. O sea, no cuadra el primer ejemplo con el segundo. O sea, se ve algo diferente. Y luego ya lo capté cuando lo junto el segundo ejemplo con lo que el punto 3, con lo que dice el versículo 33, porque fíjense, ¿o qué rey al marchar a la guerra contra otro rey no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10,000 al que viene contra él con 20,000 y lo ve como algo prudente, lo que dice el versículo 32? Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y ¿qué dice? Y le pide condiciones de paz. Es decir, ¿quién es el que pone las condiciones? El otro, el que viene con 20,000. Y yo soy el que estoy diciendo, la paz, mejor no vamos a pelear. No puedo contra ti. Mejor tú pon las condiciones. Ahora, si ven los relatos del Antiguo Testamento, cuando de repente peleaban así dos reinos, había unos que decían, no. Y entonces se hacían los siervos. El reino conquistado se hace siervo. Y los ponían a hacer, ¿verdad?, un montón de cosas y edificar o a moler o qué sé yo, pero los ponían de siervos y de tributarios. O sea, ahora van a servir a eso. No los matamos, pero entonces nos van a servir. Eso somos nosotros, hermanos. El reino de Dios viene. ¿Se acuerdan cuando aquí están las citas? Fíjense, vamos a ver las citas. Entonces aquí yo me quedé, wow, es cierto. Porque si yo no renuncio a lo que poseo, esto es mío, y luego y el Señor viene, ¿verdad? Y, tienes que entregar tu vida, tienes que, arrepentirte, tienes que, no, pero yo podemos más que Dios. ¿Se acuerdan que hay una vez que hasta Pablo le pregunta eso, ¿verdad?, a ellos, a los corintios, eso que no querían arrepentirse? ¿Podemos más que Dios? Para andarlo tentando, queriendo hacer ídolos y todo eso. ¿Somos más fuertes que Él? ¿Se acuerdan que Él les preguntaba a los corintios? Entonces fíjense, vamos a ver, entonces para ese punto 3, Lucas 3, vamos a Lucas 3, ya que estamos ahí en Lucas 3, el versículo 7. Aquí es con Juan el Bautista predicando. Y le decía a las multitudes que salían para ser bautizadas por él: ¡Oh, generación de víboras! ¿Quién nos enseñó a huir de la ira venidera? Fíjense cómo les hablaba. Y luego el versículo 17. Versículo 17, hablando del Mesías que venía, ¿verdad? Su aventador está en su mano. ¿Y qué dice? Y limpiará su era. ¿Cuál es su era? El campo, nosotros, aquí el mundo. Su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá el trigo en su granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. O sea, es por eso que la predicación de Juan el Bautista era: arrepiéntanse. Si no se arrepienten, Él va a venir y les va a dar, pero su merecido y fuego y todo eso que nunca se apagará. El versículo 18. Con esta y otras muchas exhortaciones anunciaban las buenas nuevas al pueblo. Uno dice: ¿cuáles son las buenas nuevas? El versículo 17. El versículo 16.
Respondió Juan diciendo a todos: yo la verdad os bautizo en agua, pero viene uno más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego, ¿verdad? Entonces, ¿verdad? Cuando nosotros somos bautizados y recibimos el don del Espíritu Santo, dice que son las arras del Espíritu como nuestro depósito para aquel día, que es nuestra, como, ¿cómo se llama? Como señal, ¿verdad? Como sello de salvación. Entonces, cuando entonces Él venga, ¡ay! Mande a sus ángeles, ¿verdad? Por los 4 vientos y todo eso, vas a ver quiénes son suyos, ¿verdad? Quiénes son los que sí pusieron la bandera de yo me rindo, yo me rindo, yo me rindo, yo soy, o sea, pero uno lo tiene que hacer antes. ¿Se acuerdan? Cuando ven que el rey todavía viene de lejos, le manda embajadores para condiciones de paz. Entonces de eso se trata. Entonces por eso dice: el que no renuncia a todo lo que posee no puede ser mi discípulo, porque Él viene y Él quiere todo de nosotros, todo, no el 50%, no, todo de nosotros es de Él. Todo, él da cuenta que lo que nosotros tenemos es su botín, así como cuando pasaban los reinos contra reinos. Y entonces, continuando ahí, Mateo 25:31. Mateo 25:31, nada más voy a ver la primera parte y ustedes ya saben lo que sigue. Mateo 25:31, que dice: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con Él. Hay otras partes que dice los ángeles de su poder, ¿verdad? Y todo así, ¿verdad? Y todos los santos ángeles con Él, entonces sentará, ¿qué dice? En su trono de gloria. ¿Quién se sienta en un trono de gloria? Un rey, ¿verdad? Ya después lo describe, ¿verdad? El rey. ¿Y qué dice? Que los juzga y los separa, ¿verdad? Como las ovejas del cabrito, ¿verdad? Y ustedes de aquí hicieron, ¿verdad? No, pues que dice aquí el versículo 34: entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. ¿Por qué? Porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogiste, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí, ¿verdad? Y luego los otros no hicieron nada de eso conmigo, ¿verdad? Pues entonces ya dice, ¿verdad? Porque entonces como uno de estos lo hicieron, estos pequeños, a mí me lo hicisteis. Entonces la cosa, uno ve, ¿verdad? Que entonces uno tiene que ser despegado. No andar de posesivo de sus cosas y todo eso. No, o sea, una vez que tú te haces cristiano, tú nada más eres mayordomo de lo que tú tienes. Tú no eres el dueño de lo que tú tienes, tú eres nada más el mayordomo, el siervo. Señor, ¿cómo quieres entonces yo que yo gaste mis cosas? ¿Cómo quieres tú, Señor, que yo, o más bien cómo quieres que yo administre tus cosas, vea, con las cuales tú me has bendecido? Entonces, eso lo podemos ver en la iglesia primitiva. Hechos 4, vamos para allá. Hechos capítulo 4, versículo 32. Hechos 4:32. ¿Qué dice? Y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma. Y dice: ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Entonces por eso el que no renuncia a todo lo que posee no puede ser mi discípulo. Sino, ¿por qué? Porque entonces yo soy el que estoy diciendo: no, es que esto es mío, esto es mío, esto es mío. Entonces eso es tuyo, ahí quédate con lo tuyo. ¿Se acuerdan que eso le pasó a la esposa de Lot? Cuando iban corriendo ya lo estaban salvando los ángeles y todo eso, y dice: no miren para atrás. ¿Y qué hizo la esposa de Lot? Miró para atrás. Ahora Lucas, o sea, lo menciona no nada más como, porque yo pensaría, yo miraría para atrás para ver cómo se quema todo, no, o sea, sino que Lucas lo da a entender como que miró para atrás, como diciendo: mis cosas, porque se tuvieron que huir sin nada. Acuérdense que no nada más Abraham, sino también Lot era rico en posesiones y todo, y tuvieron que dejarlo todo así, salir rápido, solo, dejar todo atrás. Y como que el corazón de la mujer de Lot estaba todavía en sus posesiones. Mira, todavía está tu corazón en tus posesiones. ¿Qué le pasó a la esposa de Lot? Se convirtió en estatua de sal. Ahí se quedó. También recibió el castigo que recibió Sodoma y Gomorra. Entonces en el caso de nosotros, ¿vamos a ser posesionarios de las posesiones o vamos a ser despejados? Vamos a ser despejados, vea. Es interesante, o sea, no nada más te puede poseer un demonio. O sea, cuando vemos las escrituras, ya que no estoy hablando de cristianos, pero me refiero, los que no son cristianos se poseen de demonios, pero nosotros los cristianos tal vez nos poseyamos, pero de nuestras posesiones. O sea, es decir, ya después, o sea, ¿se acuerdan que no podéis servir a dos señores? A Dios o a las riquezas.
Uno pensaría, las riquezas supone que deben de servir, pero hay un momento en el cual yo soy servidor de las riquezas, porque entonces dependiendo de las riquezas es como yo actúo. En vez de, ¿se acuerdan que yo les dije? A veces como que entre más cosas tenemos, más agarrados nos volvemos. Y luego que le dijo Jesús al que había tumbado y había hecho graneros mayores: lo necio, esta noche vienen a pedir tu alma, y lo que has acumulado, ahora de quién será, y todo eso. Entonces no nos volvamos, cuando Dios nos bendice más y más, no nos volvamos agarrados, porque entonces quebrantamos el punto número 3 ya. El que no renuncia a todo lo que posee no puede ser mi discípulo. Entonces vemos el ejemplo de la iglesia primitiva. Ninguno desea hacer suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. ¿Verdad? ¡Qué bonito! Y luego Hechos 2, 40 y 41. Hechos 2, 40 y 41. ¿Cuál era el mensaje que Pedro les había dado a esa gente? Hechos 2, 40 y 41. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación, ¿verdad? Sálvense de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y ya para terminar, bueno, antes de eso, se me olvidó la otra cita. 2 Corintios capítulo 5. 2 Corintios capítulo 5, porque es muy importante esta cita de lo que estamos hablando, el punto número 3. 2 Corintios capítulo 5, el versículo 10, ¿qué dice? 2 Corintios capítulo 5, versículo 10. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Y luego el versículo 11, la primera parte, que dice: conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres. Porque sabemos que Él viene y va a dar cada quien lo que se merece. Entonces, ¿cuál es lo que dice en el versículo 20? Versículo 20. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. ¿Os rogamos en nombre de Cristo? Reconciliados con Dios, ¿verdad? Va a venir y a buscar lo suyo y a agarrar, y lo que no sea suyo, lo que no, nosotros ahí al fuego que no puede ser apagado. Entonces es como, nosotros somos como, ahora que somos cristianos, nosotros somos como embajadores a las otras personas. Reconcíliate con Dios, así como el mensaje de Juan el Bautista, así como el mensaje de Pedro, porque va a venir y va entonces a hacer juicio a todos, ¿verdad? Entonces por eso es muy importante. ¿Quién no puede ser discípulo de Jesús? El que no ama a Jesús más que a nadie, el que no está dispuesto a sufrir por Él, y el que no renuncia a todo lo que posee. Y la última cita que realmente les quería decir era Mateo 28. Ustedes ya se la saben de memoria. Mateo 28, versículos 18 al 20. Mateo 28, 18 al 20. Porque estamos hablando de quién no puede ser discípulo de Cristo. Entonces uno tal vez dirá: ok, ya entendí, estoy dispuesto, sí, a ponerlo en primer lugar más que mi vida y que mis posesiones. Entonces, ¿qué debo hacer? Porque entonces, ¿qué debo hacer para ser discípulo? Mateo 28, versículo 18 al 20. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Mira, es el Rey de Reyes. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces cuando ya Cristo venga, vas a ver quiénes son los de su reino, ¿verdad? Vas a ver quiénes son. Mira, estos, ¿verdad?, son míos. Ellos entregaron sus vidas, entregaron todo. Pero si nosotros no somos así, van a decir, no, pues van a decir los ángeles que vengan: no, pues este es de otro reino, ¿verdad?, porque no siguió a Jesús. Entonces, si hay alguna persona que quiere entregar su vida a Cristo, y usted ya sabe lo que hay que hacer para ser realmente discípulo de Cristo, y quiere entregarse, lo puede hacer el día de hoy, ¿verdad?, cuando el hermano le dé la oportunidad, el que le dirija el último canto. Gracias y Dios le bendiga.